A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. El estudiar este punto es muy importante porque nos va a permitir entender y conocer los motivos de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente los motivos, sino que también lo cual Israel hoy en este tiempo está un poco confundido. Por ejemplo, las profecías específicamente de Isaías nos hablan de la venida del Mesías, del Salvador, del libertador para el pueblo de Israel. Porque Israel había pasado por un sinnúmero de actos de vida, desde que abandonan a Jehová, fueron llevados a Babilonia, esclavizados por tantos años, luego regresaron, luego prosperaron, y Jehová Dios los bendijo, otra vez vuelven a cometer pecados contra Dios, y así sucesivamente. Entonces, aparte de eso, encontramos, por ejemplo, que el Señor Dios Padre levanta un Mesías cuando Israel pasó a Egipto, y en Egipto Israel fue esclavizado, y al ser esclavizado Israel, entonces ese pueblo clamó por la libertad porque estaba esclavizado en Egipto, y este Dios Todopoderoso levanta un Mesías, el cual lo conocemos que se llamó Moisés. Pero este libertador a la vez también vuelve a hablar que en el futuro Dios enviará un verdadero libertador. O sea, en este caso este Mesías que es Moisés, ayudó, fue un medio para libertar a Israel de la esclavitud de los hombres. Porque hasta obstante Israel mantenía la fe en Dios, y Israel muy poco se sometió a la idolatría. Entonces pasaron los tiempos, entonces luego vemos de que Israel es sometida otra vez a dominio, ya por el imperio romano. Entonces Roma, que imperaba en todo el mundo, llega a tomar dominio de Israel. Entonces, Israel estaba en los tiempos cercanos de la aparición del Mesías, del Salvador, del Libertador. Pero, ciertamente sí, aparecía y iba a venir, pero la idea que se había formado Israel era semejante o parecido a la de Moisés, o también era semejante o parecido a como lo de los otros pueblos, las otras naciones, que se levanta o viene una corriente libertadora de un gran mando, un gran general, ya, para libertar a los pueblos, o sea, que se subleva para libertar a aquellos pueblos que están sometidos sobre el yugo o bajo el yugo de Roma. Otra idea era de que Jehová Dios sí iba a levantar el libertador para Israel, pero por medio de un gran hombre intelectual, como un rabino, un líder, de tal manera que coja la espada o coja una arma y reúna a todo el pueblo de Israel para luchar contra ese imperio y ser libertados. O sea, ese era más o menos el criterio, la idea de Israel de que cómo iba a venir el Mesías, el Salvador o el Libertador. Pero no se han dado cuenta ellos de que ciertamente Israel una y otra vez pecó contra Dios.
Si pecó una vez, se sometieron a la idolatría, sea fornicación y adulterio, tanto Israel como Judá. Luego se humillaron, a pesar que Dios los castigó, otra vez Dios los bendecía. Pasaron los tiempos, otra vez vuelven a pecar. Otra vez Dios los perdona, los liberta, otra vez. Por eso si usted lee los escritos, usted va a encontrar que Dios siempre levantó baluartes, hombres, para libertar a los judíos. ¿Como a quién? A ver. Moisés. No, ya hablamos de Moisés. A David. Bueno, David. Otro, Sansón, correcto. Y no solamente eso, también que el Señor Dios levantó también a hombres con sabiduría, guiados por Él, para que fuesen los administradores de Israel. Se les conoció como jueces, para evitar de que Israel se siga corrompiendo y permanezcan en la fe. Hay otro varoncito que también el Señor levantó y que Jezabel le quiso tentar. ¿Cómo se llama? Jehú. Y así el Señor levantó baluartes, pero sin embargo Israel no quiso enderezarse. Pasó generación. Entonces, desde el punto de vista de divina, hacia abajo, desde el punto de vista divino, entonces Israel, siendo su pueblo, siempre cae, vuelta lo levanta, cae y lo levanta. O sea, él ya no promovió una libertad carnal, una libertad social, una libertad como la de los hombres, sino esta vez envía el Mesías, envía el libertador, sí, pero para la libertad de sus almas, para la libertad verdaderamente del 100% de sus corazones, para que verdaderamente ellos se sometan y amen y sirvan a Dios. Por eso dice que ese corazón de piedra lo cambiaría en corazón de carne, para que sea débil y tema a su Dios. Lo otro también dice es que Él escribirá las leyes ya no en las tablas de piedra, en los pergaminos, sino las escribiría en sus corazones. ¿Va entendiendo, hermano? Entonces, Israel, mire usted cómo cae en esa confusión. ¿Por qué? Porque inclusivemente no solamente Israel cae en esa confusión, también caen los mismos sacerdotes, los mismos que administraban la ley de Dios en el templo de Jehová. Pero, ¿por qué? Porque ciertamente ellos se estaban guiando por la ley de Moisés. Y cuando el Mesías viene, cuando dice acá, a lo suyo vino, o sea, sí apareció el Mesías, vino el Mesías. La profecía decía que se llamaba Emanuel. Para el nacimiento dijo que se llamaba ciertamente Jesús, ¿verdad? Y que Emanuel significaba Dios con nosotros, ¿ya? Pero es que era necesario que tenga cuerpo de hombre, pues, porque si Dios es con nosotros, Él es espíritu. ¿Quién lo podría ver? Nadie. ¿Ve? Por eso fue escogida una mujer de tal alto porcentaje en su virginidad humana, no obstante quizás en su virginidad fisiológica o física, sino también en la virginidad humana. ¿Qué quiere decir virginidad humana? O sea, con una mente sana, ¿verdad? Una muchacha de su hogar, de su casa, no oyendo cosas raras o defectuosas, etc. Que va al pozo, saca el agua y vuelve y hace las cosas que tiene que hacer. ¿Ves?
y no dada tampoco a la muchachada, a la calle, aquí, que mis amigos, no, una muchacha ahí. Y el cual fue preparado un varón, un hombre, no a la edad de ella, sino un varón, un hombre de tal manera que tenga buenos conceptos, de buenas virtudes, de una buena estabilidad de capacidad, ¿me entienden? Mental y diligencia, etcétera, responsable, porque José era mayor que ella. Gloria a Jesús. Así que fíjese, entonces nació el Mesías, a pesar que todo eso fue anunciado. A los pastores descendieron los ángeles y le anunciaron que ya nació el Mesías, el Salvador, y que fueron a visitarle, puesto que ahí es un poquito bastante amplio, porque ya son estrategias divinas. Son estrategias divinas de tal manera que de tal manera que se le cubría al Señor al nacimiento, para que Satanás, por medio de Herodes o de cualquier otro instrumento, no bloqueara, o sea, no lo matara o no le causara tropiezo. Porque sabemos que Herodes, cuando se entera, manda buscar, ¿correcto? Y cuando no lo haya, manda matar a todos los niños. Por eso son estrategias divinas espirituales que muchas veces Israel no lo quiere entender, y a la vez parte del mundo tampoco no lo entiende y entran en esas confusiones. Ahora, cuando acá nos dice a lo suyo vino, sí, vino a Israel, ahí nació y se refugió. ¿En dónde? Se refugió en Egipto por la persecución, pero luego él vuelve otra vez a Israel y comienza a crecer, a desarrollarse. Lo encontramos ahí a nuestro Señor en la edad todavía de 11, 12 años por ahí, dialogando con los sacerdotes, con los sabios, haciéndoles preguntas tan, como se dice, de alto nivel, que un niño no tendría esos pensamientos a esa edad, ¿correcto? Entonces estaba ahí. Luego el Señor comienza a trabajar, y a los 33 años en adelante comienza él a trabajar. Inclusive tienen el encuentro con Juan el Bautista, porque previo al Señor fue enviado un mensajero para que le preparara el camino, o sea, le preparara de tal manera que la gente pueda entender que el Mesías, el Salvador, es aquel. Juan el Bautista ciertamente da testimonio cuando lo ve a Jesús diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso está registrado en la Torá, está registrado ahí. Ellos lo tienen. Lo que nosotros tenemos aquí en la llamada Biblia, ellos también lo tienen. Pero ciertamente sí vino a los suyos, vino a Israel, habló a Israel, pero ellos no le quisieron oír. ¿Por qué no le quisieron oír? ¿Por qué le contradijeron? ¿Por qué se opusieron? Porque no concordaba con la idea que ellos se habían hecho. Pero ¿qué tiene que ver la idea que ellos se habían hecho de ver a un Mesías que venía imponente y esto con espadas o ejércitos para libertar? No tenía nada que ver con las profecías, porque las profecías lo decían claramente. Pero sin embargo, ellos hacían más atención ¿a qué? Al consejo que ellos mismos se habían tenido. Claro, a las ideas de ellos mismos. Sea sabio. Ellos sí leían las escrituras, leían las leyes, leían las profecías que anunciaban del Mesías, y ya estaban en los tiempos de cumplimiento, pero no le daban esa cabida total, sino más bien al parecer de ellos, a su imaginación. Y es ese mismo concepto que a veces muchos hermanos y hermanas hoy creyentes en el Evangelio están. ¿Por
porque no creen, a pesar que escuchan la palabra de Dios, a pesar que escuchan la enseñanza de Dios, pero no le dan primordial cabida o lugar a la palabra de Dios, sino a sus propios conceptos. Le dan lugar a sus propias ideas. Ah, bueno, sí, pues la Biblia dice así. No, pero yo mejor voy a hacer así, 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 y así será mejor. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Porque ya la profecía nos está diciendo, por ejemplo, de que la venida del Señor se acerca. ¿Correcto? Y que nos da señales, inclusive cuando ocurra esto, cuando ocurra lo otro, cuando ocurra acá, es porque ya son señales de que se acerca la venida del Señor. De igual manera, en las profecías también Israel encuentra que cuando suceda esto, que cuando ocurra esto, que cuando va esto, se van a dar cuenta de que ya el Mesías está ahí. Pero no hicieron caso a eso, sino hicieron caso a su propia ideología que ellos mismos se hicieron. Le conllevó a error. Entonces, para culminar esta partecita, así hay muchos que más se dejan guiar por sus propios pensamientos, por sus propias ideas, por su propia prudencia. ¿Y a dónde les conlleva? A error. Bien, ahora dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, como que Jesús, el Mesías, hablaba y predicaba del reino de los cielos y de la salvación, y que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos, más bien Israel, los judíos, fueron opositores a Jesús. Opositores a Jesús. De tal manera que los escribas y fariseos muchas veces tentaban al Señor. Uno. Segundo, es que la gran contienda con la ley. Porque a nuestro Señor le hacían muchas preguntas, pero nuestro Señor respondía todas, conforme a la ley, sin salirse de la ley, y a la vez conforme a la justicia divina. Entonces, lo cual, ellos, cuando más aplicaban la ley, más se extraviaban. Al escuchar a Jesús, era peor para ellos, era algo inaceptable. Ahora, miren, hermanos, cuando dice, y los suyos no lo recibieron, ciertamente no lo creyeron, no lo aceptaron. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, ay de ti, Jerusalén, me parece que dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? O sea, todas las tribus juntarlas, como en el caso del reinado de David. David logró juntarlas, ¿comprende? Uno solo, todo Israel, las 12 tribus ahí juntos. Pero luego vino la discrepancia, la celosía, la rabia, la ambición, se dividieron. Bueno, entonces esta vez Jesús quiso juntarlos así. Y Jesús también demuestra a Israel, cuando una mujer de Sirofenicia viene y le dice, maestro, que un familiar estaba enfermo, y Jesús le dice, no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, está dando a entender que Él ha venido para Israel, y ellos son los hijos de Dios, y el pan era para ellos. Pero la sabiduría, no se olvide, hermanos, hemos estudiado la sabiduría, ¿verdad? Y la inteligencia, que es mejor que tener a una mujer o a un hombre, porque ella es la que te va a honrar. Y miren, la mujer de Sirofenicia le contestó y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos de las migajas que caen se alimentan. Entonces el Señor fue conmovido. ¿Por qué? Porque le habló con sabiduría. Quiere decir que si tú quieres mover a Dios, háblale con sabiduría. Porque si tú quieres mover a una mujer o a un muchacho pagano, mundano, callejero,
vas a hablarle en su idioma con lisuras y agua incipiente y vas a ver que se mueve. Pero a un joven, a una muchacha correcta, decente, de hogar, de familia, háblale con sabiduría. ¿Nota usted la variante? ¿Sí o no? ¿Ya su nombre, hermanos? Entonces, aquí está el asunto. Como ellos lo rechazaron y llegaron hasta un límite de negarle tanto al Señor, que lo llevaron hasta la muerte. E inclusive hicieron un cambio entre un hombre pervertido llamado Barrabás por él. O sea, ciertamente el celo judío es tan fuerte, es muy terrible el celo de los judíos por su Dios. Sí, pero si no tienen ese amor en ellos, prácticamente su celo los lleva a perdición. Y eso es lo que pasó. Los llevó a perdición. Por eso es que lo mandaron crucificar. Y como que también encontramos autoridades no capaces de hacer justicia. Como el caso de Herodes o Pilatos. Porque hubo uno que se lavó las manos. Pilatos, correcto. Pilatos se lavó las manos. Y Pilato fue consciente, dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre que por la cual yo tenga que condenarlo. Pero allá ustedes, esa expresión, allá ustedes que cargarán con la sangre inocente de este hombre. No, Pilato también. Porque toda autoridad, sabiendo, conociendo y dándose cuenta que es injusto, que no tiene culpabilidad, que no cometió ningún delito, entonces debe proclamar su libertad. O debe practicar hacer la justicia, darle libertad. Este hombre es inocente, por lo tanto, le doy la libertad. Así el pueblo haga la revolución. Pero no, se lavó las manos. Entonces, prácticamente ahí romanos y judíos condenaron al Señor. Pero bien, entonces, los suyos ciertamente no lo recibieron. Por eso Israel en aquel tiempo no lo creyó. Pero ¿por qué no lo ha creído Israel? Porque, como le dije, no solamente es la idea que ellos manejaron, que se la hicieron de ser libertados. Porque hasta entonces, en esos tiempos, también se levantaron otros personajes formando grupos, ¿ya? Formando grupos para promover la libertad de Israel. Pero la mayoría de ellos fueron abatidos, fueron derrocados, fueron destruidos, ¿ya? Pero cuando ya surge este llamado Mesías, este llamado Jesús, este Rabí, era de otra tonalidad, hablando de una salvación, hablando de una libertad, no de la como el hombre estaba acostumbrado, sino hablando de una libertad de pecado. Y hablando de una salvación de el alma. ¿Se da cuenta? Diferente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entenderlo? Porque justamente cuando estaba en la sinagoga, le invitan a Jesús para que lea el libro, la ley. Y Jesús, al abrir, lee, dice... Entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego dice, en el 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, con eso es lo que confirmaba de que Jesús sí era el Mesías. Y esto hasta ahora Israel
no lo quiere comer. Lo tiene ahí en su boca, pero no lo quiere comer, no lo quiere pasar, no lo quiere tragar, no lo acepta. ¿Ah? A pesar que ahí había algunos judíos en ese entonces que sí lo aceptaron y daban buen testimonio de él. Ahora, si nosotros escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que todo lo que dice ahí es contrario al pensamiento que ellos tuvieron. Porque ellos querían levantarse en armas y levantarse en la guerra y dar el grito de guerra, como muchos que dan el grito de guerra y no pueden pelear ni con una cucaracha. Ven la cucaracha, ¡guau! Ven el pericote, ¡guau! Salen gritando. Y véanlo cómo dan el grito de guerra. Entonces Israel quería dar los gritos de guerra. Para eso quería el Mesías. Pero el Mesías no fue enviado para lo que ellos quisieron. ¿Correcto? Quisieron libertad, sí, pero no a la libertad como ellos lo pensaron. ¿Me entiendes? Que ellos quisieron ser libres de la opresión. Sí, Jesús fue enviado para libertar a los oprimidos, pero no a la manera como ellos. Que estaban ciegos, sí, Jesucristo fue enviado para abrir los ojos de los ciegos. Sí, pero no a la manera. Fíjese, qué contraste, ¿sí o no? Entonces, Israel hasta hoy sigue vendado. Espiritualmente sigue vendado. Pero va a llegar el momento, va a llegar el día en que a Israel le será quitado esa venda espiritual que tiene. Y no solamente a Israel, también le llegará a los que están todo lo que están en el Medio Oriente, todo lo que está en esa área de Arabia, todos esos países que están ahí también, porque todos esos países son descendientes de Abraham, los descendientes inclusive de Ismael principalmente, porque Ismael es hijo de Abraham, y los descendientes de Esaú, porque Esaú es hijo de Isaac. ¿Se da cuenta? Entonces, todas esas descendencias, por eso ellos que adoran a Alá es en su idioma el mismo Dios, el Dios de Abraham. Y Mahoma tuvo el testimonio de Jesús, oyó, a él le fue instruido el mensaje, el testimonio de Jesús, Elías y cuanto más. ¿Me entiende, hermano? La diferencia es que hoy en estos tiempos, por ejemplo, muchos están interpretando mal el Corán. Ya, ellos están interpretando todo mal lo que dice el Corán. Es cierto que los países de alta potencia marginan y oprimen a estos países del Medio Oriente, a ciertos países, pero a estos países donde hay un poder económico que se llama petróleo. Y estos países de poder quieren tener el control y el dominio de ellos. Pero ellos también luchan por su propia libertad. Mantienen la fe en Dios, Alá, o Jehová, o Yahvé. Sí, pues, pero en esa confusión de ellos mismos optan por cierta libertad. Pero los países grandes, como si se quieren comérselo con zapatos y toros. Ahora, las ideologías es una guerra tan terrible, de tal manera que estos países desarrollados, ciertas instituciones, no respetan a los líderes. Y yo pienso que se debe respetar a los líderes de cada país, líderes espirituales como líderes sociales. Pero sin embargo, esas burlas es la que provoca la violencia. Y la violencia ciertamente va a generar más violencia. Hoy quizás están divididos y pelean y todo, pero cuando se les sea quitado esa venda, esa mala interpretación, se van a dar cuenta que son familias y caerán humillados y arrepentidos los que a este entonces vivieren
caerán arrepentidos y humillados y se reconciliarán y serán todos uno. Ojo, hermanos. Por ejemplo, este grupo ISIS y cuanto más que está persiguiendo a los cristianos, no se dan cuenta que son sus hermanos. Hermanos en la fe. Porque la multiplicidad de llamarse hermanos es de muchas formas. Son hermanos por cuestiones de carne y de sangre. Son hermanos por la organización. Son hermanos por la institución. Son hermanos por la tierra donde nacieron. Son hermanos por la fe. O son hermanos por la ideología que llevan. O sea, por uno y de otro lado son hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Ya su nombre? Entonces, ¿qué sucede ahora? Lo que sucede entonces cuando acá nos dice en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, al verso 12, mas todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, uno, a los que creen en su nombre, porque ciertamente si hablamos de los que le recibieron, son los que le dieron y le recibieron, lo aceptaron como amigo, como hermano o como su maestro. Y cuando dice a los que creen en su nombre, a los que hemos oído por el testimonio de otros, hemos oído y hemos creído en su nombre. ¿Correcto? Sí. En este caso, nosotros. Aleluya. Entonces, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel no lo recibió, no lo aceptó, no lo aprobó. O sea, aún hay un porcentaje que sí lo ha aceptado al Señor como Mesías, pero el alto porcentaje no. Pero los que creyeron en Él, en el Mesías, en el Salvador, que ya vienen a ser los gentiles, o como ellos lo llamaban, los griegos, o como ellos también lo llamaban, pues, un gentil o un publicano, o sea, como cualquier persona. A todos ellos que nos han creído en todo el resto del mundo, se nos ha dado esta potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de ser cambiados, de ser transformados para ser hijos de Dios. Aleluya. Pero ¿quién es el que se encarga de este cambio, de esta transformación? En primer lugar, tú. Tú en primer lugar de que aceptas creyendo en el Señor Jesús, lo aceptas, lo recibes y quieres cambiar para que seas hecho hijo de Dios. Los restos quienes van a complementar es la palabra de Dios. También va a complementar el Espíritu Santo. Y también va a complementar el Padre Jehová, Yahvé, Shaddai, Alá, Él en su multiplicidad de formas de obrar o de operar. Él es el que va a obrar, porque ya el trato es personal. ¿Se da cuenta? O sea, si para Israel Jehová Dios trataba con todos, en este caso para nosotros con Jesucristo el trato es personal. Ojo, con cada miembro o con cada persona que cree en Él. No es de 2, de 3, de 4, de 5, no. O no es de que porque mi papá es cristiano ya yo también soy salvo. No, es personal. O porque mi mamá, ora por mi mamá. Ya, no. Cada uno. ¿Se da cuenta? Entonces, los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese proceso estamos. En ese proceso están y en ese proceso deben estar todos los que han aceptado a Cristo Jesús o los que quieren aceptar a Él. Quiere decir, por ejemplo, que si usted ha aceptado, por decir, al Islam, a Alá como su Dios, se va a someter a las leyes de Alá. ¿Correcto? Pero dentro de ellos usted va a encontrar testimonios de Jesucristo. Y en ellos va a encontrar dentro del Corán
usted va a encontrar pues que Jesucristo es el que hace sanidades, es el que hace milagros, es el que hace prodigios. Entonces, como alguien dijo cuando murió Mahoma, si Mahoma murió, que lo pregonen por todo el mundo. Sí, pero no ha muerto. En Dios, Alá, la palabra, su ley, eso es lo que no ha muerto. Pero se guarda el respeto de Mahoma, como todo siervo de Dios, como todo mensajero de Dios. ¿Correcto? Por ejemplo, en mi criterio personal, Mahoma, sí, un siervo del Señor. Se le guarda el respeto como a todos los siervos. Que cumplió su labor, bien en él. Ahora, entonces, si usted está sirviendo a Alá en el Medio Oriente y quiere entregar su vida a Jesucristo, lo mismo. Porque lo que va a hacer siguiendo a Jesucristo o lo que va a hacer siguiendo allá en Alá, tiene que amar a su prójimo, amarse como a sí mismo, perdonar, ¿ah? Porque misericordia quiero más que sacrificio, bendice a tus enemigos, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo en diferente forma de presentación. Y si usted es judío, lo mismo. Tiene la Torá, que es lo mismo. Aleluya. Entonces, ¿a quién iremos? No está en que a quién iremos, ya estás. Lo que tienes que hacer es ponerlo por obra y afirmar tu fe. Porque en la venida del Señor, ojo, cuando el Señor venga a levantar su iglesia, no solamente saldrán los de esta zona de aquí, de todo el mundo. Inclusive levantará a los que han guardado la fe en Alá, sirviéndole al Señor como debe ser, reconociendo que tu enemigo no es tu hermano de carne y de sangre. Tu enemigo es Satanás y todos los demonios, quienes él gobierna, incluidos los extraterrestres, son enemigos de Dios. ¿Quién más es tu enemigo? Tu enemigo son las malas acciones, los malos actos que puede ir contra ti o que puede ir contra tu prójimo. Ellos son tus enemigos. ¿Ya su nombre, hermano? Así que eso hay que entenderlo. ¿Quiere decir que subirán algunos musulmanes? Sí, subirán. Los únicos que no van a ser tocados son los de Israel. Porque el Santo Espíritu está obrando en todo el mundo, de los gentiles, incluido toda el área del Medio Oriente. Pero solamente Israel, porque en cuanto haya sido levantado ya la iglesia, hermanos, del Señor, que saldrán de todo el mundo, ojo, luego ya de ahí Dios no se va a ocupar de los gentiles. Vendrá lo que vengan, muertes y cuanta cosa, él ya no se ocupa, no va a oír. Todos sus ojos, sus oídos estarán centrados en Israel, solo y únicamente en Israel. ¿Ya su nombre? Ahora, para entender en el verso 13 cuando dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir pues que es Dios quien hace este engendramiento. Del momento que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, es Dios quien engendra en ti una criatura nueva en Cristo Jesús. Eso, ¿cómo se hace? Eso solamente ocurre en el Espíritu. Eso ocurre en tu alma, no en tu cuerpo. Porque el cuerpo es carne, el cuerpo es polvo, y al polvo volverás. ¿Lo entendió, hermanos? ¿Quiénes son los que engendran de carne y sangre?
Los hombres. ¿Ven? Los animales también. ¿Correcto? Ahora bien, acá no dice los cuales son engendrados, dice sino de Dios. Muy bien. Esto entonces, hermanos, que entienda Israel o algunos que quieren salir de ello, que quieren salir, algún judío, entonces aceptará a Jesucristo como su Señor y Salvador y adelantará su salvación. No estará dentro de toda esa gran persecución y gran caos que se viene para Israel. Bueno, siempre y cuando viva el Evangelio de Jesucristo. Porque ya en el Evangelio de Jesucristo para Israel, por ejemplo en el Mesías, ya no tiene nada que ver la circuncisión. Ojo, nada que ver. Porque ya Jehová Dios habló y dijo que lo va a circuncidar en su corazón. Ya no serán circuncidados en sus órganos genitales del varón. O sea, mire usted el cambio del nuevo pacto. Así que esto espero que ustedes entiendan. Y si algo no comprenden, bueno, pues ahí va a salir los números de teléfono y el correo para que usted pueda hacer sus preguntas. Y que el mundo entienda de que en ello están incluidos todos los gobiernos, desde los gobiernos de las potencias altas hasta de los países más bajos. Por eso es que el Evangelio, hermanos, ya está llegando hasta las tribus de la selva del África y todos esos países. Está llegando ya el Evangelio, ya entró. Y como que también está avanzando lo que es la apostasía. Cuidado con la apostasía. Eso está tumbando a muchos en la fe. ¿Y a su nombre, hermanos? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Jesús. Muy bien. Entonces, hermanos, hasta aquí esta enseñanza. Ninguna. Nos ponemos de pie y glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.